All right, good morning, everyone. Bien, buenos días a todos. Let's all stand together Nos ponemos de pie and let's pray. y vamos a orar. Lord, we give you glory Señor, te damos gloria because you are good, Father. porque tú eres bueno. Lord, there's no one like you. Señor, no hay nadie como You tú. are faithful to us. Tú eres fiel a Lord, you nosotros. bless us in so many ways. Eres fiel con nosotros y nos bendices de tantas maneras. Lord, you take care of us. Señor, cuidas de You nosotros, provide for us. provees para You nosotros, give us peace in the storms. nos das paz en medio de la tormenta. Lord, for that we worship you. Señor, y por eso te adoramos. We give you honor and glory. Te damos honra y gloria. Lord, I pray you would speak to our hearts Señor, y yo oro que hables a nuestros as we corazones. begin this verse by verse study through the book of Romans. Conforme comenzamos verso a verso a través de este estudio en el libro de Lord, Romanos. it's such an amazing book. Señor, es un libro tan maravilloso. The truths that are revealed in this book are incredible. Las verdades reveladas en este libro son increíbles. So, Lord, I pray that you would speak to each one of us individually. Entonces, Dios, yo pido que nos hables a cada uno de nosotros de manera individual. Lord, give us ears to hear what the Holy Spirit is saying to our lives Señor, danos oídos para oír lo que el Espíritu Santo está diciendo a nuestras through the vidas Word of God. a través de la palabra de Dios. We ask in Jesus' name. Pedimos en el nombre de Jesús. And everyone said, Y todos dicen, Amen. amén. All right, you can all be seated. Bien, pueden sentarse. Very grateful to be here with you guys once again. Muy agradecido de estar con ustedes una vez más. Many of you know my health condition that I was sick. Bueno, muchos de ustedes ya saben que estaba enfermo. It started like 5 weeks ago. Comenzó hace 5 semanas. After a Sunday service, I just started feeling really, I just felt like exhausted, just starting to get sick. Después de un estudio, un domingo, comencé a sentirme muy agotado. And then about 4 days later, I had a hard time breathing. I couldn't really breathe very well. Y después de 4 días ya no podía yo respirar muy bien. So I went to urgent care in the United States, Entonces fui a cuidado intensivo en Estados Unidos and they gave me a treatment of antibiotics. y me dieron un tratamiento de antibióticos. And I took those for like 5 days, Los tomé como por 5 días, and I started getting worse and worse. I couldn't breathe. It was getting worse. pero empeoré y empeoré, no podía And respirar. I went back to the urgent care, and they said I had pneumonia. Por lo que regresé a los servicios de urgencia y bueno, me dijeron que tenía neumonía. So they gave me another treatment of antibiotics that was more stronger. Y me dieron un tratamiento de antibióticos más fuerte. But I had a commitment to go to Mexico City. Actually, I was going to go to Cuernavaca for a pastor's conference for Calvary Chapel in Mexico. Y yo tenía un compromiso de ir a Cuernavaca a una conferencia de pastores. But my friend Tonio Garcia in Mexico City invited me to speak at a men's conference on a Saturday. Pero mi amigo Toño García en Ciudad de México me invitó a compartir en una conferencia de hombres. And then Sunday at his church. Y después enseñar también el But, domingo en but su my iglesia. doctor said, don't go. Y mi doctor me dijo, no vayas. You have a pneumonia. Tienes neumonía. Over there, there's the altura, is not good for your lungs. Y dijo, en la Ciudad de México la altura es diferente, no es bueno para tus pulmones. Also, the pollution. I have a hard time breathing when I go to Mexico City. Y también toda la contaminación. Tuve un tiempo difícil respirando allá en But Ciudad de I México. felt like, no, you know what, I'm just going to go. Yo sentí como, no, solamente voy a We ir. already bought our plane tickets. Ya habíamos comprado los boletos So I de was going to avión. push through this. Y yo iba solo a empujar. a But través they were de they todo were esto. long they were long days. Saturday was a long day, and Sunday was a long day. Y bueno, fueron días largos, el sábado muy largo, el domingo largo. And I called Tonio and I said, "How's the weather?" And he goes, "It's nice. The sun is out. Beautiful weather." Y le llamé a Toño preguntando sobre el clima, me dijo, está el sol, está muy bonito el clima. But when we landed, there was a storm. A storm came in, Pero cuando aterrizamos allá, llegó una and tormenta. it was raining, and it was cold, and it wasn't good for my condition. Y bueno, estaba frío y había viento lloviendo y bueno, esto no ayudó a mis But we had a pulmones. great time of fellowship and spending time with the believers at the churches. Pero bueno, pasamos un buen tiempo en comunión con los creyentes allá en la iglesia. But I have good news. Pero tengo buenas noticias. I was able to finish my process, Pude yo terminar mi proceso and now I am officially a Mexican citizen. y ahora, bueno, Here's my oficialmente document. soy un mexicano. So- Oficialmente mexicano. I've always been Mexican in my heart, En mi corazón siempre he sido mexicano, but now I have the legal document showing that I am a
legal Mexican citizen. Pero ahora yo tengo los documentos legales que prueban que soy legalmente so I un thank the Lord ciudadano for that. mexicano. Y agradezco al Señor Very por eso. happy to be a Mexican. Muy feliz de ser mexicano. So, thank you for your prayers. Gracias por sus oraciones. Thank you for the messages that many of you sent me. Gracias por los mensajes que muchos de ustedes me enviaron. I'm still recovering. I'm still not 100% well. Aún estoy recuperando, no estoy al 100, But I couldn't stay away any longer. pero ya no quería estar lejos. I had to be here today. Tenía que estar aquí hoy. So, today we're going to begin a study through the book of Romans. Y pues bueno, hoy vamos a iniciar un estudio a través del libro de Romanos. And I'm really excited about the book of Romans because it's a very powerful book. Y yo estoy muy entusiasmado por el libro de Romanos porque es un libro muy poderoso. The Lord has used the book of Romans to transform so many lives of people throughout history. Y el Señor ha usado el libro de Romanos para transformar tantas vidas a través de la historia. The list is very long, and I could spend all day telling you testimonies of great leaders in the church who were transformed by the book of Romans. La lista es muy larga y yo pudiera pasar todo el día aquí mencionándote testimonios de grandes hombres cuyas vidas fueron transformadas por el libro de But Romanos. one of them was a man who lived in the 16th century. Pero uno de ellos es un hombre que vivió en los años 60. He was a Catholic monk. Él era un monje católico His name was Martin Luther. y su nombre fue Martín And, Lutero. and someone asked him, Alguien le preguntó a él, Martin Luther, do you love God? le preguntó, Martín Lutero, ¿tú amas a Dios? And he said, on the contrary, sometimes I hate him. Él respondió, por lo contrario, algunas veces lo I odio. hate him. Lo odio. Why do you say that? ¿Y por qué dijo él Because he esto? saw God as an angry God. Porque él miraba a Dios como un Dios A enojado. God who was going to punish him no matter how hard he tried to be good. Un Dios que lo iba a castigar sin importar qué tan duro se esforzara. And Martin Luther tried his hardest to be good. Martín Lutero trató a más no poder de ser bueno. He became a monk. Se convirtió en un He monje, would fast for days. ayunaba durante He would días, sleep outside in the rain. dormía fuera en la lluvia He was trying to beat himself so that God would love him. y se golpeaba a sí mismo para que Dios lo amara. And the harder he tried, Y entre más duro intentaba, the more worse he felt, like God hated him. peor se sentía, como si Dios lo odiaba. Until the Lord opened his eyes through the study of the book of Romans. Hasta que el Señor abrió sus ojos a través del estudio de Romanos. And then he understood that God justifies sinners by faith alone. Y entonces entendió que Dios justifica a los pecadores únicamente por medio de la That was a fe. new revelation for him. Y para él esta era una nueva Because he revelación. thought he had to earn God's love by being good. Porque él creía que debía ganarse el amor de Dios al ser buena And as he persona. studied the book of Y Romans, conforme estudió el libro de he Romanos, found out descubrió that's not what the Bible teaches. que eso no es lo que la Biblia enseña. The Bible teaches, and especially in the book of Romans, La Biblia enseña, y especialmente en el libro de Romanos, that God justifies sinners by their faith in Christ alone. que Dios justifica a los pecadores únicamente por su fe en Cristo. And that day, God opened his eyes Y ese día Dios le abrió los ojos as he was studying Romans, conforme él estaba estudiando where Romanos, it says, the just shall live by faith. donde dice el justo vivirá por la And fe. he understood. Y él entendió. And he experienced the transformation. Y entonces experimentó la And he transformación. finally had peace with God. Y entonces finalmente él pudo tener paz He con was no Dios. more at war with God, but he had peace with God. Ya no estaba en guerra con Dios, sino que ahora estaba en Because he paz. submitted to God's way of making people righteous. Porque se sometió a la manera de Dios en justificar a los If hombres. you want to have peace with God, Si tú quieres tener paz con you have to Dios, submit to God's way of making you righteous. tienes que someterte a la manera de Dios en justificarte. And it's not by human efforts. Y no es por medio de los It's esfuerzos not by humanos. being a good person. No es por medio de ser una buena It's by putting persona, your faith and trust in Jesus Christ sino es por medio de poner tu confianza y fe en and receiving the Jesucristo love of God y recibir el amor and de the Dios forgiveness of God, y el perdón de Dios, the grace of la God, gracia de and Dios the peace of y la God. paz de Dios. And once you experience that,
Y una vez que experimentas esto, you will begin to live a godly life. entonces tú podrás comenzar a vivir una vida Your life piadosa. will be transformed by the power of the Holy Spirit. Tu vida será transformada por el poder del It's Espíritu no Santo. longer you trying to be a good person, Y ya no eres tú tratando de ser una buena but it's the persona, power of the Holy Spirit working in your life, changing you more and more into the image of Christ. sino que es el poder del Espíritu Santo obrando en tu vida, transformándote y cambiándote para que So seas cada vez más como Cristo. I'm sorry, I keep cutting, I keep talking. Tú dale, pastor. I'm sorry. But I pray that the Lord will use the teaching of the book of Romans Pero yo oro que el Señor use el libro de Romanos, la enseñanza, to set some of you free. para liberar a algunos de ustedes. Some of you who are struggling Algunos de ustedes que están in batallando your relationship with God, en tu relación con Dios. and you're trusting in yourself, Y estás confiando en ti and you mismo. feel depressed, Y te sientes deprimido, discouraged, desanimado, you're never good enough, nunca eres lo and suficientemente you're bueno. living with guilt that God doesn't want you to live with. Y estás viviendo con culpa, la cual Dios quiere que no vivas así. God wants you to understand what Christ has done for you. Dios quiere que tú entiendas lo que Cristo ha hecho por ti. And so I pray that God will use this study as we go through the book of Romans to set some of you free. Entonces yo oro a Dios que use este estudio de Romanos para liberar a algunos de ustedes. Now, I love how the book of Romans flows. It has a beautiful flow from the beginning to the end. Ahora, yo amo cómo fluye el libro de Romanos. Tiene un fluir hermoso desde el principio hacia el final. Paul is going to take us step by step by step, presenting the gospel of Jesus Christ in an orderly fashion. Pablo va a llevarnos paso a paso a paso a través del libro de Romanos en una manera ordenada. And so I've decided to do something a little different today. Entonces yo decidí hacer algo un poco diferente I'm hoy. going to give you an overview of the book of Romans. Te voy a dar como un repaso general del libro de Romanos. I'm going to do it in two studies. I'm going to do it today, and I'm going to do it, Lord willing, next Y Sunday. lo voy a hacer en dos estudios, el primero hoy y el siguiente, si Dios lo permite, el domingo que viene. Because I want you to see how the whole book has an amazing flow through the theology Paul is presenting. Porque yo quiero que tú veas cómo el libro tiene un fluir precioso de la teología que Pablo está And it's presentando. like a puzzle. Es como un rompecabezas. Once you understand the big picture of a puzzle, Una vez que entiendes la imagen general de un rompecabezas, you can begin to understand where the little pieces, how they fit into the big picture of the puzzle. entonces podrás comprender cómo aquellas pequeñas piezas encajan bien en este rompecabezas de una imagen más grande. And so once you have a general understanding of the whole book of Romans, it will help you as we go through the smaller sections. Entonces, una vez que tienes una idea del panorama general, te ayudará una vez que entremos a las secciones más pequeñas. So let's get right into the study. Entonces, entrémosle al estudio. An overview of Romans, and we're doing part 1 today. Un vistazo al libro de Romanos y solamente vamos a Now- hacer la sesión Now 1. we gave notebooks as you were coming in to all of you who would like to take notes. Ahora, también les dimos libros a ustedes cuando estaban entrando. Did you guys receive your notebook? ¿Recibieron su libro de notas? ¿Ustedes que les gusta tomar It notas? was only for the people who want to take notes. Únicamente se dio a las personas que quieren tomar notas. Not everyone likes taking notes. No a todos les gusta tomar notas. I encourage you to take notes. Los animo a tomar notas. But we have given these notebooks. Pero entregamos estos libros de notas. If you would like to take notes, Si a ti te gustaría tomar and you notas didn't receive y one, no recibiste uno, just raise your hand levanta tu mano and we'll give you one. y te vamos a dar uno. But you have to take notes. Pero debes tomar notas. Okay, this is your notebook for the book of Romans. Y esta es tu libreta para el libro de Romanos. Okay, so if you don't want to take notes, that's fine. Not everybody likes to do that. Si no quieres tomar notas, está bien. No a todos les gusta. But don't take the notebook. Pero no tomes el libro. Save it for someone else. Déjaselo a alguien más. We only have 200 of them. La libreta. Nada más tenemos 200. All right, let's begin. Bien, pues vamos a comenzar. I'm going to give you an outline of the book of Romans. Voy a darte un bosquejo del libro de Romanos. We're going to put on the screen También lo vamos a poner en pantalla, the outline el bosquejo, so you can write it down. para que puedas And escribirlo. we're going to see the thought of Paul, how he's leading them step by step by step with a purpose. It's a beautiful purpose. Y vamos a ver el pensamiento de Pablo conforme los guía paso a paso de manera intencional. So the first section
Entonces en la primera sección, Chapter 1, en el capítulo 1, verse 1 through 17. del verso 1 al And it 17, is just basically it's the introduction. y básicamente es la It's introducción. known as the introduction to the book. Es conocida como la introducción al libro. Paul had never been to Rome. Pablo nunca había ido a Roma. All the other letters he wrote to the churches were written to churches that Paul planted himself. Todas las otras cartas que se escribieron en las iglesias fueron iglesias que Pablo ya había plantado. So he would write to churches that he knew them because he planted those churches. Entonces él dirigía su carta a iglesias que conocía porque ya las había But plantado. this church, he'd never been there, not even once. Pero a esta iglesia nunca había estado ahí, ni siquiera una sola vez. So in chapter 1, verse 1 through 17 is called the introduction. Entonces, en el capítulo 1, del verso 1 al verso 17, se conoce como la introducción. Obviously, we're not going to read the whole section. Obviamente no vamos a leer toda la We're sección, going to give some highlights. pero vamos a resaltar algunas cosas. Okay, we'll go through it in detail as we go through verse by verse. Lo veremos a detalle una vez que lo estudiemos verso a verso. So this is an overview. Later, we will go in detail. Entonces este es un vistazo. Después vamos a ir al detalle. But in the introduction, Pero en la introducción, the first thing Paul does la primera cosa que hace Pablo is he introduces himself es que se presenta a sí mismo to the church ante la that is iglesia in Rome, que está en that Roma. he's never visited. Iglesia que nunca ha visitado. And look what he says in verse 1. Y mira lo que le dice en el verso I 1. like how he presents himself. Me gusta cómo se presenta a sí mismo. He says, Paul, a bondservant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated unto the gospel of God. Les dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de So Dios. there are three things he reveals here about himself. Y aquí hay tres cosas que revela de sí mismo. One is that he is an apostle. Uno que es apóstol, Two, that he's a bondservant. dos que es un siervo And three, that he has been separated unto the gospel. y tres que es separado para el evangelio. One thing I like, we'll talk more in detail, but one thing I like quickly, Algo que me gusta y lo hablaremos después a detalle, pero rápidamente, is that before Paul says he's an apostle, he makes it very clear that he is a servant. es que antes de que Pablo dijera que es apóstol, dice que es un siervo. And the word servant means it's the word doulos. Y la palabra siervo aquí es la palabra doulos, And it means a slave by choice, motivated by love. es decir, un esclavo por opción, motivado por el amor. So before Paul says, I'm an apostle, he wants to make sure they know that he's a servant, he's a slave of Jesus Christ first. Entonces, antes de que él deje que la gente sepa que es un apóstol, quiere asegurarse de que sepan que es un siervo, un doulos, motivado por And amor. it doesn't matter what our position is in the church, we're always going to be just basically servants of Jesus Christ. We're servants. Y no importa cuál sea nuestra posición en la iglesia, dentro de la iglesia, lo que todos somos es siervos. Then he says he is now separated unto the gospel of God. Y después les dice apartado para el evangelio de Dios. I like that as well. Eso también me gusta. Because before Paul was converted, he was a Pharisee. Porque antes de la conversión de Pablo, él fue un fariseo. And the word Pharisee means separated. Y la palabra fariseo significa separado. A Pharisee was separated from the common people, El fariseo era una persona que estaba apartada de la gente común and he was separated unto the law of God. y era separado o apartado para la ley de But Dios. Paul makes it clear here Y aquí Pablo lo deja claro, that he is separated now unto the gospel of Jesus Christ. que ahora él es apartado para el evangelio de Because Jesucristo. he used to persecute the church. Porque antes solía perseguir a la And in iglesia. Acts chapter 9, Y en Hechos capítulo 9 he was converted to Christ, se convirtió a Cristo and now he's no longer a Pharisee, y ya no es un fariseo, but he is separated unto the gospel of Jesus Christ. sino que ahora está separado para el evangelio de Because of the Jesucristo. transformation he experienced by the grace of God. Y esto fue a causa de la transformación que experimentó His con life Jesucristo. would never be the same. Su vida nunca más volverá a ser la And misma. when you experience the grace of God, Y cuando tú experimentas la gracia de your Dios, life will never be the same. tu vida nunca volverá a ser You la will be misma. transformed by the power of God. Tú serás transformado por el poder de Dios And you will live a new life in Christ. y vivirás una nueva vida en Cristo. That's how we know Es así como if nosotros you are podemos saber saved or not saved. si eres salvo o no eres
Because salvo. when you are saved Porque cuando eres by the salvo, grace of God, por la gracia de you are a Dios, new creation in Christ. eres una nueva criatura en All things Cristo. pass Las away. cosas viejas pasan All things become new. y todas vienen a ser And you have a nuevas. transformation experience. Y entonces tienes una experiencia de Now, in transformación. verse 2 and 3, Ahora en el verso 2 y 3, Paul shares a few things about the gospel of Jesus Christ. Pablo comparte unas cosas sobre el Evangelio de Let's Jesucristo. read that quickly. Vamos a leerlo. Dice que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, verso 3, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. So Paul wants them to know that the gospel is something that has been promised by God through the prophets in the word of God. It's not nothing new. Entonces lo que Pablo quiere que ellos sepan es que el Evangelio había sido prometido antes por medio de los profetas, es decir, no es nada nuevo. The gospel of Jesus Christ was not a new invention. It was prophesied and it was in the scriptures. Es decir, el Evangelio no era un invento nuevo, sino que fue prometido y estaba anunciado por los profetas en las Sagradas And Escrituras. Paul wants them to know Y Pablo quiere que ellos sepan, that the gospel has everything to do with Jesus Christ. quería que sepan que el Evangelio tiene todo que ver con Jesucristo. That's why he said concerning his son Jesus Es Christ. por eso que el verso 3 dice acerca de su Hijo The Jesucristo. gospel is about Christ. El Evangelio trata de Cristo. It's not so much about what you need to do, it's what God has done for you. No es tanto lo que tú necesitas hacer, sino lo que Dios ha hecho por ti. The gospel is the good news El Evangelio es la buena noticia that you will never be good enough. y es que nunca serás lo But the suficientemente gospel bueno. is about the Son of God, it's Jesus Christ. Pero el Evangelio es sobre el Hijo de Dios, Jesucristo. His life, his death, and his resurrection. Su vida, muerte y resurrección. And the forgiveness of sin through Christ. Y el perdón de pecados a través de Cristo. Now, last thing I'm going to show you in the introduction is verse 9. Ahora, en esta introducción, lo último que voy a mostrarles está en el verso Paul 9. wants them to know that he continually prays for them. Pablo quiere que ellos sepan que sin cesar hace mención de ellos siempre en su oración. Verse 9, he says, For God is my witness, whom I serve with my spirit in the gospel of his Son, that without ceasing I make mention of you always in my prayers. Les dice en el verso 9, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. I like that about Paul. Amo eso sobre Pablo. Even though he never met them, not even one time he met them, but he prayed for them on a continual basis. A pesar de que no los conocía y ni siquiera los vio una sola vez, oraba por ellos de manera continua. And Paul said, God is my witness. I'm not lying to you. God is my witness that I pray for you continually, always making mention of you when I pray. Y entonces les dice, Dios es mi testigo, no miento, Él es testigo de que yo sin cesar hago mención de ustedes siempre en mis oraciones. Paul wants them to know that he loves them and that he prays for them. Pablo quiere que ellos sepan que los ama y que ora por ellos. And he says, God is my witness. Y I'm entonces- telling the truth. Y entonces dices, Dios es mi testigo, les estoy diciendo verdad. How many times do people ask us for prayer? ¿Cuántas veces la gente nos pide oración? And even on Facebook Y aún en Facebook or social media, o en la red social, they'll say, pray for me. They'll tell us to pray for them. And oftentimes we put a thumbs up or we say, I'm praying for you, but really we don't even pray for them. y nos piden a través de esta red social oración y muy seguido nosotros ponemos un like o decimos estamos orando por ti, pero en realidad nunca oramos. I've done that many times. Yo lo he hecho muchas veces. Praying for you, brother. Orando por ti, hermano. But I can't say God is my witness Pero no puedo decir que tengo a Dios como mi because it's testigo. not true. I didn't even pray for you. Porque no es verdad, ni siquiera oré por But ti. I think Paul is very honest as I pray for you continually, always making me, and God is my witness, the one I serve in my spirit. He knows that I'm not lying to you, it's true. Paul was a man of prayer. Y entonces aquí Pablo está diciéndole sin cesar, oro, hago mención de ustedes en mis oraciones, no estoy mintiendo. Dios es mi testigo de esto, que no miento. So when someone asks you for prayer, the best thing to do is stop right there and say a prayer. Ask God. Pray for them immediately. Entonces algo importante es que cuando alguien nos pida oración, nosotros nos detengamos ahí y hagamos oración por ellos. So in verse 1 through 17, Paul is giving an introduction to the book.
Y entonces, bueno, del verso 1 al 17, Pablo está dando la In introducción del libro. chapter, in verse 18, En el verso 18, he begins with his content, his real content. él comienza con el verdadero contenido. And Paul is going to share the gospel step by step, starting in verse 18. Y entonces Pablo va a comenzar a compartir con ellos el evangelio paso a paso, iniciando en el verso 18. One of his first steps Y uno de sus primeros pasos is he wants the people to realize that they're sinners and they're guilty before God. lo que Pablo quiere, o una de las primeras cosas que Pablo quiere que sepan es que son pecadores y culpables You delante see, de Dios. we cannot be saved Podemos ver que no podemos ser salvos unless we realize that we are guilty before God. al menos que nos demos cuenta de nuestra culpabilidad delante And de so Dios. now we come to the second section. Y es así como entramos a la segunda sección. Write this down. Escribe esto. Just write the word guilty. Escribe la palabra culpable. In chapter 1, verse 18, El capítulo 1, verso 18 to chapter 3, verse 20, al capítulo 3, verso 20, Paul begins by letting them know that all of us are guilty before God. Pablo inicia haciéndonos saber que todos somos culpables delante de Dios. And so the church in Rome was made of Jews and of Gentiles. Para esto, la iglesia en Roma está compuesta de judíos y gentiles. And Paul wants them to know, Y Pablo quiere que ellos sepan, first of all, he writes to the Gentiles. bueno, primero escribe a los gentiles. Write this down. Escribe esto, The Gentiles are guilty. es decir, los gentiles son culpables. Chapter 1, Capítulo 1, verse 18 verso 18 to 32. al 32. In this section, Paul wants to make it very clear that the Gentiles are guilty before God. En esta sección, Pablo quiere asegurarse de que los gentiles sepan que son culpables delante de Dios. What does the word Gentile mean? ¿Qué significa la palabra gentil? The word Gentile refers to anyone who is not Jewish. La palabra gentil refiere a toda aquella persona que no es judía. You and I are Gentiles. Tú y yo somos gentiles. Now, Paul says Ahora Pablo dice that the Gentiles are guilty before God. Why? Because they could have known him. They could have known God. Pablo dice que los gentiles son culpables delante de Dios porque no lo conocían, They could have known him. porque lo pudieron haber conocido. How? ¿Cómo? Because the creation itself speaks of a creator. Porque la creación por sí misma habla de un creador. And Paul says, you know what? You guys could have known him because the creation itself, it speaks of a creator. Y Pablo les dice, miren, ustedes lo pudieron haber conocido porque la creación habla de un creador. But you chose not to know him. Pero ustedes escogieron no conocerle. You chose not to glorify God. Ustedes escogieron no glorificar a And Dios. so God gave you over to your evil passions Entonces Dios los entregó a sus pasiones malvadas, to commit perversas, all kinds of immorality. para cometer todo tipo de inmoralidades. So Paul says, guess what, Gentiles, you're guilty before God and you're going to face the wrath of God. Y entonces Pablo les dice, ¿qué creen, gentiles? Todos ustedes son culpables delante de Dios y se van a enfrentar a la ira de Dios. Look at verse 18, Mira el verso 18, what Paul says. lo que Pablo les dice. He says, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who suppress the truth in unrighteousness. Dice el verso 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. So Paul says, the wrath of God is revealed from heaven Dice Pablo, la ira de Dios se revela desde el cielo against all ungodliness and unrighteousness of men contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Why? ¿Por qué? because they suppress the truth. Porque detienen la verdad. They could know God, Ellos pueden conocer a Dios they could glorify God, y pueden glorificar a they Dios, could worship God, pueden adorar a Dios, but they suppress the truth. pero detienen, suprimen la verdad. The word means they hold it down. Esta palabra refiere a que la retienen, They don't want the truth. no quieren la verdad.
And so look at verse 19 to 21, what he says. Y entonces veamos lo que dice del verso 19 al 21. Can you read that, Iram? Dice, porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Verso 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Verso 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. So Paul says that they are without excuse. Entonces Pablo dice que no tienen excusa. Why? ¿Por qué? Because they could have known God, Porque pudieron haber conocido a Dios, but they chose not to. pero escogieron no And they began to conocerlo. worship all kinds of other things. Y entonces comenzaron a rendir adoración a todo tipo de cosas. And it says their foolish hearts were darkened. Y dice que sus necios corazones fueron obscurecidos. So Paul wants to make it very clear Entonces Pablo quiere asegurarse de dejarlo muy claro that the Gentiles are guilty before God, que los gentiles son culpables delante de and they Dios. will face the wrath of God. Y ellos se enfrentarán a la ira de Dios. But what about the Jews? Pero ¿qué hay de los judíos? What about them? ¿Qué hay de ellos? The Gentiles are condemned. ¿Los gentiles están condenados? What about the Jews? ¿Qué tal los judíos? And so Paul wants to make it very clear Y entonces Pablo quiere asegurarse de dejarlo bien claro that the Jews also are guilty before God. que que los judíos también son culpables delante de Dios. Before we get the good news, we have to have the bad news. Antes de recibir la buena noticia, debemos de escuchar la mala noticia. So write this down. Entonces escribe esto. Number 2, Número 2, or the Jews are guilty. los judíos son culpables. And we have that in chapter 2, Y lo encontramos en el capítulo 2, verse 1 verso 1 to chapter 3, verse 8. al capítulo 3, verso 8. And Paul wants to make it very clear. Pablo quiere asegurarse de dejarlo muy claro. The Jews also are guilty before God. Los judíos también son culpables delante de Dios. You see, because the Jews were God's chosen people. Y vemos esto porque los judíos era el pueblo elegido por Dios. And they trusted in that. Y ellos confiaban en eso. We are God's people. Somos el pueblo de Dios. We're the chosen people. Somos el pueblo We're escogido. children of Abraham. Somos los hijos de Israel, And, de Abraham. and so they looked down on the Gentiles Y entonces menospreciaban a los gentiles as sinners. como pecadores. People are evil. You people are sinners. We're not. We're God's chosen people. Ustedes son personas malvadas, ustedes son personas pecadoras, nosotros no, somos escogidos, pueblo de Dios. And they had a self-righteousness. Y entonces tenían una justicia propia. But Paul tells them, Pero Pablo les dice, don't you realize that when you're condemning the Gentiles, you're condemning yourselves? Que no Because you do the same things. ¿que no se dan cuenta que cuando ustedes condenan a los gentiles, se están condenando a ustedes mismos porque ustedes hacen las mismas cosas? And this speaks of the self-righteous person as well, Y esto habla de aquella persona que tiene justicia who looks propia, down on others, quien menosprecia a los demás, criticizes others, pero critica a los demás, but yet they do the same thing. pero aún así ellos hacen lo mismo. They have a self-righteous attitude. Solo es que tienen una actitud con justicia In propia. chapter 2, En el capítulo 2, let's look at verse 1 through 3. vamos a ver del verso 1 al 3. Listen to what Paul says to the Jews. Y escuchan lo que Pablo le dice a la iglesia. No, to the Jews. Perdón, a los judíos. Dice así, dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Verso 2, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad, o según su verdad, según verdad. Verso 3, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. So Paul tells the Jews, you are inexcusable. Les dice Pablo a los judíos, ustedes son inexcusables. Why? ¿Por qué? Because you judge and you condemn the Gentiles as sinners, but yet you're doing the same thing they do. Porque ustedes juzgan y condenan a los gentiles, pero ustedes hacen lo mismo. And so Paul says, you also will not escape the judgment of God. Y entonces Pablo les dice, ustedes tampoco van a escaparse del juicio de What is Dios. Paul trying to do? ¿Qué está tratando de hacer Pablo? He's showing the Jews and the Gentiles that you're guilty. Le está mostrando a los gentiles y a los judíos
que son That culpables. leads to the next point. Y eso lleva al siguiente punto. Write this down. Escríbelo. All are guilty. Todos son culpables. That's the next point he makes. Ese es el siguiente punto que hace. In chapter 3, En el capítulo 3, verse 9 verso 9. to 20. Verse to 20. Verse 9 to 20. Oh, pero capítulo 3. Yeah, 3, perdón, capítulo 3, verso 9 al 20. yeah. So Paul wants to conclude that everyone's guilty before God. Y Pablo quiere concluir diciendo que todos son culpables Look delante what he de says. Dios. Y mira lo que dice. In verse chapter 3, verse 9 through 12. En el capítulo 3, verso 9 al 12. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Verso 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles y no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. So Paul says, are we, the Jews, any better than the Gentiles? Está diciendo Pablo, nosotros, los judíos, ¿somos mejores que los gentiles? And the answer is, of course not. Y la respuesta es, por supuesto que no. Because Paul says we already made it clear that both Jews and Gentiles are guilty before God. Porque dice Pablo, ya aclaramos que tanto gentiles como judíos somos todos culpables delante de That there Dios. is none that are righteous, not even one is righteous. Y entonces no hay justo, ni siquiera uno es justo. And so the conclusion that Paul is making is there are none of us who are good, there are none of us who are righteous. We've all sinned and we've all fallen short of the glory of God, and we cannot save ourselves. Y entonces lo que Pablo está diciendo es que no hay justo, ni siquiera uno, no hay quien entienda, quien haga lo bueno, quien busque a Dios. Todos nos desviamos, nos hicimos inútiles y no hay quien busque a Dios, ni siquiera uno es justo. And I think I think it's important that all of us understand this truth. Y creo que es importante que todos nosotros entendamos esta verdad. You have to understand this, Tienes que entender esto, that we are all que sinners. todos somos pecadores. There's none of us that are good. Ni siquiera uno de nosotros es bueno. None of us are good enough. Ninguno de nosotros es lo We suficientemente bueno. cannot save ourselves. No podemos salvarnos a nosotros mismos. And it's important that you understand that, Y es importante que entiendas esto, that you have it deep in your heart. que lo tengas profundo en tu corazón. And so this is where Paul begins his argument. Y entonces es aquí donde Pablo comienza con su argumento. His first step Este primer paso is showing that everyone is guilty before God. es mostrar que todos son culpables delante de That's Dios. a good place for you to begin when you're trying to evangelize someone. Y este es un buen punto de donde puedes iniciar cuando estás tratando de evangelizar a When you're alguien. trying to evangelize someone, they need to know that they're sinners before God and they're not good enough and they'll never be good enough. Cuando estás tratando de evangelizar a alguien, debes de asegurarte que ellos entiendan que son culpables, que no son suficientemente buenos, nunca lo serán y You son have to, culpables, that's where Paul starts his argument. que son pecadores. Y allí es donde Pablo inicia su And that's where argumento. you should start your argument. Y ahí es donde tú también debes iniciar tu Because some argumento. people, Porque algunas They personas think they're good enough. piensan que son suficientemente That buenas, if they just do good, God will accept them. que si tan solo hacen cosas buenas, Dios los va a aceptar. That's not biblical. Pero eso no es bíblico. That's not what the Bible teaches. Eso no es lo que la Biblia But many enseña. churches teach that. Pero muchas iglesias enseñan eso. Be good, Sé bueno, do good, haz el bien, and if you do enough good, y si haces suficiente cosas then, buenas, then God will accept you. Dios te va a aceptar. And that is a lie from the pit of hell. Y esa es una mentira que viene desde lo profundo del infierno. That's not true. Eso no es Because the verdad. Bible says Porque la Biblia dice we're all sinners. que todos somos pecadores. None of us are good. Ninguno de nosotros es bueno. None of us are righteous. Ninguno es justo. None of us can earn our way to heaven. Ninguno de nosotros puede ganarse la entrada al And, cielo. and we have to understand that. Y debemos entender And esto. we have to tell people that. Y debemos decírselo también a la gente. Otherwise, De lo contrario, they will not come to Christ no van a venir a Cristo. because they don't see a need.
Porque no ven una necesidad. Why would I want to go to Jesus? ¿Por qué quiero yo ir a Jesús? I'm a good person. Si soy una buena I go to persona, church. voy a la iglesia, I do good things. hago cosas I don't buenas, steal. no robo, I don't lie. no miento, I don't cheat. no hago trampa. So I don't need to go to Christ because I'm a good person. Porque entonces yo no necesito ir a Cristo porque básicamente soy buena And that's, persona. that's not true. Y eso no es verdad. That's where Paul begins his argument. Y es allí donde Pablo inicia su argumento. We're all guilty. Todos somos culpables. Everyone's guilty. Todos somos None culpables. is righteous. Ninguno es justo. And I think that's something we need to make sure we emphasize. Y creo que esto es algo que debemos asegurarnos de enfatizar. Even in the church, Porque aún en la there's iglesia a temptation hay una tentación. to preach morality Una tentación de predicar moralidad and not the gospel. y no el evangelio. Preaching morality is just telling people be good, do good, don't do bad things, just do good things. And we want to preach morality El, and we leave out the gospel. el predicar moralidad es decirle a la gente, haz el bien, haz cosas buenas, como pórtate bien, y eso es predicar moralidad. And I believe in many churches, Y creo yo, en muchas we iglesias leave the gospel out. dejamos al evangelio de And lado. we just tell people to be good. Lo dejamos fuera y le decimos a la gente ser buena. The problem is, El problema es you will never be good enough. que nunca podrás ser lo Never, suficientemente because God bueno is holy. porque Dios es santo, God is righteous. Dios es justo, God is perfect. Dios es And perfecto you will never be good enough. y tú nunca serás lo And the suficientemente Bible bueno. says Y la Biblia that your dice good deeds are like filthy rags before God. que inclusive tus buenas obras, tus mejores obras son como trapos de inmundicia He will delante not de Dios. accept it. No lo va a aceptar. He wants you to just raise your hand and say, I'm a sinner. Él solo quiere que levantes la mano y digas, yo soy pecador, I'm guilty. soy culpable, I'm not good. no soy bueno. I need Jesus Christ. Necesito a I Jesucristo. need to be saved. Necesito ser salvo. That's the way we come to Christ. Esa es la manera en la que venimos a Cristo. And that's what we see happening in Paul's next step. Eso es lo que vemos ocurrir en el siguiente paso de Because the Pablo. first step Porque el primer paso is to condemn everyone. es condenarlos a And you say, todos. wow, I don't want to come to this church. Y entonces dices, wow, yo no quiero venir a esta iglesia. It's all negative. Todo es negativo. It's all judgment. Todo es juicio. It's all wrath. Todo es ira. No, that's not, that's not all it is. We're moving on to we're moving to the good news now. No, no todo es así. Nos estamos encaminando hacia la buena noticia. But before you have the good news, you have to have the bad news. Pero antes de recibir la buena noticia, debes recibir la mala And noticia. that's why Paul spends 3 chapters condemning everyone. Y es por eso que Pablo pasa 3 capítulos condenándolos a todos. Because that's the first step Porque ese es el primer paso to leading people to Christ. para poder guiar a la gente a Cristo. Paul's never been there. Pablo nunca había estado He con ellos. doesn't want to assume they know everything. He doesn't want to assume O él no quiere asumir that they know everything. que conocen todo. So he's going to go step by step by step by step through the whole book. Entonces va a ir paso por paso, por paso, por paso Today, a través de todo el today libro. we're going to finish in this next section. Hoy vamos a terminar en esta sección. Write this down. Escribe esto. Justified. Justificado. In chapter 3, En el capítulo 3, verse 21 verso 21, to chapter 5, al capítulo 5, verse 21, verso 21, he's going to talk about justification. él va a hablar sobre la justificación. How does God justify sinners? Cómo Dios justifica a los pecadores. First, he condemns them, Primero los condena and then he can save them. y entonces puede salvarlos. Now, write down number 1, Ahora escribe número 1, justification declared. la justificación declarado justo o la declaración de la justificación o justificación declarada. Chapter 3, Capítulo 3, verse 21 verso 21 to 31. al 31. I'm giving you an outline Estoy dando un bosquejo of the book of Romans del libro de Romanos so we can follow his teachings as we go through it in smaller sections. para que podamos seguirle conforme entremos a pequeñas secciones. But justification declared. Entonces, justificación declarada. You see, God has a way of justifying sinners. Dios tiene una manera para justificar a los And that's pecadores. the most beautiful thing Y eso es la cosa más hermosa about the gospel of Jesus Christ. sobre el evangelio de Jesucristo. Is that God doesn't tell you, fix your life, then come to me.
Y esto es que Dios no te dice, arregla tu vida y después ven a mí. God says, come just like you are. Dios dice, ven así como eres. I will justify you. Yo seré quien te justifica. I will change you. Yo te voy a cambiar. I will transform you. Yo te voy a transformar. I will clean your life up. Yo voy a limpiar tu vida. Come to me just like you are. Ven a mí así como A estás. sinner Un pecador, who is guilty before God. el cual es culpable delante Bow de your Dios. head Inclina tu and beat cabeza, your chest golpéate el and pecho say, I'm a sinner. y di, soy I pecador. sin against God. He pecado contra I'm Dios. not good. No soy bueno. I'm not righteous. No estoy justo. And I come to you, Lord, Y vengo ante ti, Señor, to save my soul. para que salves mi alma. And God has a way of doing it. Y Dios tiene una manera de hacerlo. And it's not like we think. Y no es como nosotros pensamos, It's His way. es a su manera. You see, some people, Vemos que algunas they personas reject God's way rechazan la manera de Dios and they try to do it their own way. y tratan de hacerlo a su propia manera. And you know what? ¿Y sabes qué? It's frustrating Es frustrante because you'll never do it. porque nunca lo vas a And the lograr. harder you Y try, entre más duro tratas, it's like quicksand. Quicksand. es como arena movediza. The more you try, the deeper you sink. Entre más intentas, más profundo te vas. And there are many Christians Y hay muchos who cristianos don't understand, que no entienden, like Martin Luther. como Martín Lutero. He's trying and trying and trying. Él estaba intentando, And he's intentando, fasting. o ayunando, And he's beating himself. golpeándose a sí And he's mismo, sleeping out in the rain. durmiendo afuera en la And the lluvia. more he tries, Y entre más the more he intenta, sinks más se hunde, because he's trying his way. porque lo está intentando a su manera. And God will not say, wow, I'm very proud of you. Y Dios no le va a decir, wow, yo estoy muy orgulloso de God ti. says, no, you're disgusting me Dios le dice, no, me estás asqueando, because you're rejecting my way. porque estás rechazando mi manera. My way is through the cross of Jesus Christ. Y mi manera es a través de la cruz de If you're Jesucristo. trying in your own way, Y tú estás intentándolo a tu manera. that is dangerous. Esto es peligroso. And I believe many Christians, Creo yo que muchos cristianos they struggle batallan in their relationship with God en su relación con Dios because they don't understand this. porque no entienden esto. So they're trying and trying and trying in their own strength. Entonces lo están intentando e intentando en su propia And they fuerza finish frustrated. y terminan And they frustrados say, man, I'd rather just throw in the towel because I can't do it. y dicen, caray, mejor prefiero tirar la toalla porque no puedo. And the truth is, you can't do it. Y la verdad es que no puedes hacerlo. You need Jesus Christ. Necesitas a You need the Jesucristo. Holy Spirit. Necesitas al You Espíritu need to Santo. trust in the Lord, Necesitas confiar en el Señor. Believe. Creer in the promises of God. en las promesas de Dios. Now let's look at how God justifies sinners, and we'll finish with this section. Ahora veamos cómo es que Dios justifica a los pecadores y habremos terminado con esta sesión. Look at verse 21 and 22. 3. Vamos el versículo 21 al 23 del capítulo 3. Pero ahora, dice el verso 21 del capítulo 3, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Verso 23, por Verse cuanto, 22. hasta el 22. So he says, now the righteousness of God apart from the law is revealed. Dice ahora, la justicia de Dios se ha manifestado aparte de la ley. In other words, he's saying God has a way of making man righteous, and it has nothing to do with you keeping the law. En otra manera de decirlo es, Dios manifiesta su justicia de una manera que no tiene que ver con el tratar de cumplir con la ley. The righteousness of God is revealed La justicia de Dios se manifestó apart from the law. aparte de la ley. Has nothing to do with the law. No tiene nada que ver con la ley. Has nothing to do with you being a good person. No tiene nada que ver con el que tú seas una buena Has persona. nothing to do with you doing good things. No tiene nada que ver con el que tú hagas cosas The buenas. righteousness of God is revealed, La justicia de Dios es revelada witnessed by the law and the prophets. y testificada por la ley y los Do you remember profetas. when Jesus went up on the mountain ¿Tú te acuerdas cuando Jesús subió al monte and he was transfigured? y se transfiguró? Who appeared with him? ¿Quién se apareció con él? Anybody remember? ¿Alguien se acuerda? Moses Moisés. and who else? ¿Y quién más? Moses represents the law Aquí Moisés
representa la ley and Elijah represents the prophets. y Elías representa a los And profetas. both of them were on the mountain when Jesus transfigured and they saw Jesus Christ and his glory. Y ambos estaban en el monte cuando Jesús se transfiguró y ambos pudieron ver su gloria. And the way of making man righteous was witnessed by the law and the prophets when they saw Jesus Christ in his glory. He's the one that makes people righteous. La justicia de Dios fue revelada allí, teniendo a la ley y a los profetas como testigos. Él es el que justifica. Not you No eres tú being a good person. siendo una buena persona. It's apart from the law. Esto es aparte de la ley Has everything to do with Jesus Christ, y tiene todo que ver con the Jesucristo, righteousness of con God. la justicia de Dios. It comes to everyone Esta viene a todos. who puts their faith and trust in Christ. A todos aquellos que ponen su fe y confianza en Jesucristo. Amen. Amén. Everyone, Jew or Gentile, it doesn't matter. If you trust in Jesus Christ, you receive the righteousness of God as a free gift. Es para todos, no importa si eres gentil o judío. Es para todo aquel que viene a Jesucristo. Su gracia, su justicia es revelada. All of us have to come the same way. Todos nosotros debemos venir por el mismo camino. I'm a guilty sinner, Es decir, soy un pecador and I culpable trust in Jesus y Christ. confío en And I look Jesucristo. to him. Ahora voltea a mirarlo And a then él. guess what? ¿Y qué crees? God justifies you Dios te justifica because of your faith in Christ. por causa de tu fe en Cristo. I like that. Eso me gusta, Because God didn't say, porque Dios no dijo, fix your life, arregla tu vida and then come to y me. después ven Say, a mí. come to me, No, sino que dijo, ven a mí and I will justify you freely. y yo soy quien te va a justificar Look at verse gratuitamente. 23 and 24, Mira el same verso chapter. 23 y 24 del mismo capítulo. Siendo justificados, dice el verso 24, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. 25, I said 23 and 24, actually. perdón, 23, 24, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. So Paul says, since all of us have fallen short of the glory of God, Dice entonces Pablo, por cuanto todos hemos llegado cortos para obtener la gloria de Dios, since all of us are guilty before God, ya que todos nosotros somos culpables delante de Dios, Paul says we are justified freely by his grace through the redemption that is in Jesus Christ. dice entonces somos justificados de manera gratuita por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. We have been justified freely. Hemos sido justificados gratuitamente. The word justified, La palabra justificado it simply means that God declares you to be righteous, simplemente significa que Dios te declara justo, even though you are not righteous. a pesar de que no eres justo. But God declares you righteous. Pero Dios te declara justo. And you say, but I'm not. Y tú dices, pero no lo soy. But God says, yeah, I know you're not. Y Dios dice, sí, yo sé que no lo eres. But I'm going to declare you righteous Pero yo te voy a declarar justo freely. gratuitamente. Doesn't cost you anything, No te cuesta nada. but it costs Jesus everything. Pero le costó a Jesús todo. It's free. Ahora es gratis. For you, it's free. Para ti es gratis. For me, it's free. Para mí es Doesn't gratis. cost me, A mí no me costó, but it cost Jesus Christ. pero le costó a He Jesucristo. paid a price Él pagó un when he precio died on the cross. cuando sobre la cruz And murió his blood was shed y su sangre fue for derramada your sins, por tus for pecados, my por mis sins. pecados But for you, y por ti. he said, you're justified freely Para ti dijo, tú eres justificado gratuitamente by his grace. por medio de su gracia. You know what grace means? ¿Sabes lo que significa gracia? It means favor that you don't deserve. Significa favor que tú no mereces. That's what grace is. Eso es lo que es la gracia. You have received favor that you don't deserve it. Has recibido un favor que tú no mereces And you will never deserve it. y jamás lo merecerás. You have to understand that. Debes entender I eso. don't deserve it, No lo merezco and I will never deserve it. y jamás lo voy a merecer. I will never be good enough. Nunca seré lo I will suficientemente never bueno. read my Bible enough. Nunca voy a leer I suficiente will mi never Biblia. pray enough. Nunca voy a orar lo I will suficiente. never evangelize enough. Nunca voy a evangelizar lo But that doesn't suficiente. matter. Pero eso no importa. God has justified me freely by his grace. Porque Dios me ha justificado gratuitamente por medio de su If you, gracia. if you reject that,
Y si tú rechazas eso, then you deserve to spend eternity in hell. entonces tú mereces pasar la eternidad en el That's what infierno. I believe. Eso es lo que creo. If you reject the grace of God, you tú- deserve to be in hell. Si tú rechazas la gracia de Dios, tú mereces Because entonces God is pasar offering you la eternidad en el infierno, porque Dios te está to ofreciendo justify you freely by His grace. justificarte gratuitamente por medio de su gracia. So we're all sinners, Y bueno, todos somos but we've pecadores, been justified by His grace pero hemos sido justificados por su gracia through the redemption that is in Jesus Christ. a través de la redención que es en Cristo There is Jesús. no salvation outside of Jesus Christ. No hay salvación fuera de Jesucristo. It says through the redemption that is in Christ. Dice que es mediante la There redención en is Cristo Jesús. no salvation outside of Jesus Christ. Fuera de Jesucristo no hay salvación. I don't care what anyone says. No importa lo que alguien diga. There's only one way Solamente hay un camino to be forgiven para ser perdonado and be y justified. para ser And justificado. it comes through the redemption that is in Christ. Y este viene a través de la redención You have to en come through Jesucristo. Jesus Christ. Tienes que venir a través de Jesucristo. Not the Catholic Church, No a través de la Iglesia Católica, not Calvary Chapel. no a través de Calvary You have to Chapel. come through Christ and Christ alone. Tienes que venir por medio de Cristo y únicamente Have you Cristo. come to Christ? ¿Ya has venido a Cristo? Have you received the forgiveness of sin? ¿Ya recibiste el perdón de tus pecados? Because many people go to church, Porque mucha gente asiste a la iglesia, they've never come to Christ. pero nunca han venido a There Cristo. is no redemption outside of Jesus. Y fuera de Jesús no hay ninguna redención. Now, the way, I'm going to finish this up, but it's going to take just a second more. The Bien. way that God justifies sinners is revealed in the Old Testament. La manera en la que Dios justifica a los pecadores ha sido revelada en el Antiguo It's Testamento. not a new truth, it was already contained in the Old Testament. No es una verdad nueva, ya estaba contenida en el Antiguo Testamento. So write down number 2, Entonces escribe número 2, justification illustrated by Abraham. la justificación ilustrada por Abraham. It's already in the Old Testament. It was already there, Paul says. Es decir, ya está en el Antiguo Testamento, ya estaba ahí, dijo Pablo. Let's read chapter 4, verse 1 through 3. Vamos a leer capítulo 4, verso 1 through 3. 1 al 3. How was Abraham justified before God? ¿Cómo es que Abraham fue justificado delante de Dios? Let's read that. Vamos a leerlo. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Verso 3, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. So Paul mentions Abraham, who actually is the father of the Jewish nation. Entonces Pablo menciona a Abraham, quien de hecho es el padre de la nación judía. There's a story about Abraham in Genesis chapter 15. Hay una historia de Abraham en Génesis capítulo 15. And the Lord told Abraham that he was going to reward him in a great way. Y el Señor le dijo a Abraham que lo iba a recompensar de gran manera. And Abraham said, Lord, what will you give me? Because I don't even have children. This servant of mine is going to inherit everything. You haven't even given me a child. Le dice a Abraham, Señor, ¿cómo será esto si yo ni siquiera tengo un hijo? Este siervo mío es quien heredará todo porque yo no tengo hijos. This servant is going to get everything when I'm gone. Cuando yo me vaya, el siervo es quien va a recibirlo And todo. God said to Abraham, no, Y Dios le dijo a Abraham, no. you're going to have a children from your own descendant, your own blood. Le dijo, tú tendrás un hijo de tu propia He descendencia, de tu took propia sangre. Abraham outside. Llevó afuera a Abraham He showed him the stars. He said, look at the stars in heaven and count them if you can. y le dijo, voltea hacia arriba y mira las estrellas en los cielos y cuéntalas si es And then que he puedes. said, guess what, Abraham? Your descendants are going to be like the stars of the heaven. That's how much your descendants are going to be. Y le dice, ¿qué crees, Abraham? Tus descendientes serán como las estrellas en el cielo. And the Bible says that Abraham believed God. Y la Biblia dice que Abraham le creyó a Dios. He believed the promise of God. Él creyó la promesa de Dios. Abraham was 75 years old. He was an old man. A ese tiempo Abraham tenía 75 años de edad, ya era viejo. His wife was 65 years old and she was sterile. She couldn't have children. Y su esposa tenía 65 años de edad y era estéril, no podía tener hijos. The Bible says Pero la Biblia dice Abraham que Abraham believed the promise of God
creyó en la promesa de Dios, he didn't even consider the deadness of his wife's womb. ni siquiera consideró que el vientre de su mujer estaba muerto. And so the scriptures tell us Y entonces las escrituras nos dicen Abraham believed God, and it was accounted to him for righteousness. que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. What does that mean? ¿Qué significa eso? Just because Abraham believed the promise of God, his faith was counted to him as righteousness. Por el simple hecho de que Abraham creyó en la promesa de Dios, su fe le fue contada por justicia. And that is exactly how God justifies sinners today. Y es así exactamente como Dios justifica a los pecadores hoy en día. It's by faith. Es por medio de la You fe. have to believe the promise of God. Tienes que creer la promesa de Dios. You cannot consider your own condition. No puedes considerar tu propia condición. You can't say, well, I'm a sinner, I'm good for nothing. No puedes decir, soy un pecador, bueno para nada. I'm dead. Estoy muerto. You can't consider your own condition. No puedes considerar tu propia condición. Like Abraham, Así como Abraham, you have to believe the promise of God. debes creer en la promesa de Dios. God has promised to justify you freely by grace through the redemption that is in Christ. Y entonces Dios ha prometido justificarte gratuitamente por medio de la redención que es en Cristo Either Jesús. you believe it or you don't. Y ya sé, y aquí es, ¿la crees o no la crees? And that's it. Y eso es todo. That's it. Eso es todo. You believe it or you don't. ¿La crees o no la crees? And if you don't believe it, Y si no la crees, God cannot justify you. entonces Dios no te puede You justificar. have to be justified by faith. Porque debes ser justificado por medio Lord, de la fe. O, Lord, I know I'm a sinner, Lord, Señor, sé que soy un pecador, but I believe pero creo in your promise en tu promesa. that you're going to justify me Tú me vas a by justificar my faith. por medio de mi fe. And by faith, Y por medio de la fe you will be justified. serás justificado. It's not by works. No es por medio de las 2 obras. more verses and we'll finish. 2 versos más y I have a terminamos. little more, but we'll stop. It's time Tengo to más, stop. pero ahí vamos a pararle. But look at verse 4 and 5, concludes it. Pero mira cómo lo concluye el verso 4 y 5. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. See, Abraham was not justified by the works that he did. Es decir, Abraham no fue justificado por medio de las obras que él realizó. He was justified because he believed what God promised him. And that's all. I believe you, God. And because of that, he was justified by faith. Él fue justificado por la promesa que Dios hizo y como creyó en esa promesa, es decir, soy justificado por creer en ti. And the same goes for you and I. Y lo mismo es para ti y para mí. When we turn to Jesus Christ, Cuando nosotros venimos a and we Jesucristo put our faith and trust in him, y en Él ponemos nuestra fe y confianza, we are immediately declared righteous. inmediatamente somos declarados justos. That's what the Bible says. Eso es lo que dice la Biblia. That's the truth of God. Esa es la verdad de Dios. That's the promise of God. Esa es la promesa de You're Dios. justified by faith, Somos justificados por medio de la not fe, by your works, no por medio de tus obras, but by your faith alone. sino por medio de tu fe. Write this down, Escribe esto. and we're not going to look at it, but write it down. No lo vamos a ver, pero escríbelo. Number 3, Número 3. justification explained in Adam. La justificación explicada en Adán. And that's chapter 5. El capítulo 5. You can read that on your own time. Léelo en tu propio tiempo. So what we looked at, Entonces, ¿qué fue lo que vimos? today's part 1 Hoy es parte 1 of the overview. del vistazo general. We looked at the introduction, Vimos la introducción verse 1 to 17, del 1 al 17. the fact that we're all guilty, El hecho de que todos somos culpables, Gentiles, gentiles, Jews, judíos, everyone is guilty. todos son culpables. Then we looked at justification, Y después vimos la justificación, that God declares us que justified es Dios quien nos declara justos by grace o justificados por la gracia through faith in Christ, a través de la fe en Cristo, not of ourselves. no de nosotros mismos, It's a gift of God. sino que es un regalo de Dios. Amen. Amén. Amen. Amén. ¿Ya están dormidos o están despiertos? That's the goodness of God. Esa es la bondad de Dios. Next week, La siguiente semana
In chapter 6, En el capítulo 6, Paul will now talk about sanctification. Pablo va a hablar sobre la santificación. Once we realize we're guilty, Una vez que nos damos cuenta que somos culpables once we come to Christ, y una vez que venimos a Cristo we're y justified, somos justificados, then we begin to live a new life. entonces comenzamos a vivir una vida nueva. And we'll start that next week. Pero lo vamos a comenzar la siguiente semana. The new life in Christ. La nueva vida en Cristo. Before you can live a new life in Christ, Antes de que tú puedas vivir una vida nueva en Cristo, you have to recognize your guilt before God. debes reconocer tu culpabilidad delante cannot de save Dios. yourself. No te puedes salvar a ti mismo. Then you come to Y Christ. entonces vienes a Cristo, You put your faith and trust in Him, pones tu fe y confianza en Él and He will justify you. y es Él quien te va a justificar. Then He will begin to work in your life, Y después comenzará a obrar en tu vida, transforming you day transformándote by day día tras día into the image of Christ. a la imagen de Cristo. Amen. Amén. So next week we'll do part 2, Entonces la siguiente semana vamos a ver la parte número and we'll 2. finish the overview, Y habremos terminado este panorama and then we'll start going verse by verse. y después vamos a entrarle verso a verso. Okay, let's stand together Bien, pues vamos a ponernos de and pie let's pray. y vamos a orar. Lord, we thank you for your word. Dios, agradecemos por tu palabra. I thank you for this beautiful book Doy gracias por este libro tan bello where Paul is explaining the gospel donde Pablo está explicando el evangelio step by step, paso a paso, showing us mostrándonos that we're guilty. que somos culpables. We cannot save ourselves. No podemos salvarnos a nosotros Then we're mismos. justified by faith, Después somos justificados por medio de la fe, by grace. por la gracia. And then we begin to live a Christian life. Entonces podemos comenzar a vivir una vida cristiana. We stop sinning Paramos de pecar and we start walking right y comenzamos a caminar bien, in repentance en arrepentimiento and to live a godly life y a vivir una vida piadosa, only by the Holy Spirit únicamente por medio del who Espíritu dwells Santo, in us. quien mora en nosotros. Not to gain your favor, No para ganar tu favor, because we have your favor. porque tenemos tu favor, We're born again porque nacimos de nuevo. and we're living for Christ. Estamos viviendo para Cristo. You've not repented of your sin, Si tú no te has arrepentido de tus and pecados, you've not trusted in Jesus. no has puesto tu confianza en Jesús, I pray today oro hoy that you will come to God que tú vengas a Dios. and you will, even where you're at now, Aún ahí donde estás, you will just say, God, forgive me. digas, Dios, perdóname, I'm a sinner soy un pecador and you're a holy God, y tú eres un Dios santo and I'll never be good enough. y nunca seré lo suficientemente bueno. But I come to you Pero vengo a ti and I believe your promise y creo en tu promesa, that you justify sinners que eres tú quien justifica a los pecadores freely de manera gratuita by faith, por medio de la fe, by your grace. por tu gracia. And I look to you. Y volteamos a verte a ti. Forgive me of my sins. Perdona mis pecados. Be my Lord and Savior. Sé mi Señor y Salvador. Fill me with the Holy Spirit Lléname con el Espíritu Santo and change my life. y cambia mi vida. I hope you prayed that prayer, Espero que hayas orado esa oración, because if you did porque si lo hiciste and you were serious, y lo haces en serio, the Bible says your sins will be forgiven la Biblia dice que tus pecados serán perdonados and God will begin to work in your life. y Dios comenzará a obrar en tu vida. Lord, we thank you once again. Señor, te damos gracias una vez más. Bless your church. Bendice a tu iglesia. Strengthen us Fortalécenos as we study through the book of Romans. conforme estudiamos a través del libro de Romanos. We ask in Jesus' name. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amen. Amén.